Eclipse Solar 2024 es orgullosamente traído a ustedes por ACES. Hola, gracias por acompañarnos durante el programa Eclipse Solar 2024. Soy Abimael Castro, meteorólogo de Telemundo Nueva Inglaterra. Un eclipse solar total es realmente una de las cosas más increíbles que la mayoría de la gente podrá ver en el cielo. Precisamente el 8 de abril de 2024 comenzará un eclipse solar de este tipo, cuyo inicio será en la región al sur de Hawái, en el Océano Pacífico, y con un campo visible en dirección noreste sobre México y que eventualmente cruzará a Estados Unidos y continuará en partes de Nueva Inglaterra. Durante las altas horas de la tarde del lunes 8 de abril, alrededor del 92% del sol estará cubierto por la luna en Connecticut. La sombra proyectada por la luna hará que esté bastante oscuro durante el mediodía. Entonces, ¿cómo ocurre un eclipse solar? ¿Por qué son tan raros? Aquí se encuentra el meteorólogo Ryan Hanaran para explicarnos cómo la Tierra, la Luna y el Sol pueden producir un evento tan asombroso. Conseguir que todos los ingredientes se alineen para un eclipse solar total en cualquier lugar de la Tierra ocurre solo una vez cada 375 años en promedio. Obtener un eclipse solar total, moverse por Nueva Inglaterra, es algo muy especial. ¿Qué tal si juntamos esos ingredientes? Para obtener un eclipse solar total necesitas tres cosas: el Sol, la Luna y la Tierra. Muy simple, ¿cierto? Aquí es donde se pone complicado. Los tres deben estar exactamente en línea, lo que solo ocurre en promedio una vez cada 18 meses. Cuando la Luna bloquea el Sol, la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra. Si estás en la sombra, verás al menos un eclipse parcial. Veamos esto un poco más de cerca. La sombra de la Luna se divide en dos partes, la penumbra y la umbra. La penumbra es la sombra de la Luna que solo bloquea una parte del Sol. Eso es lo que veremos en Connecticut. La umbra es la parte de la sombra creada cuando la Luna cubre todo el Sol, haciendo que parezca como de noche justo en medio del día. El camino de la umbra se conoce como el camino de la totalidad. Cuando estás en la umbra, lo único visible es la atmósfera del Sol, conocida como corona. Un eclipse solar total no durará mucho. Cerca del ecuador, la umbra se moverá a unas 1100 millas por hora, pero hasta 5000 millas por hora cerca de los polos. Eso es más rápido que la velocidad del sonido. La forma en que se ve un eclipse solar en la Tierra es exclusivo para nuestro planeta, lo que lo convierte en un espectáculo aún más genial en el cielo. Es importante recordar que el Sol y la Luna tienen tamaños drásticamente diferentes. La Luna es relativamente pequeña y el Sol es enorme. Esta es una manera de pensar en lo diferentes que son. Si reducimos la Luna al tamaño de este mármol, el Sol aún sería 400 veces más grande, haciendo más de 16 pies de alto y 16 pies de ancho. Sería muy difícil colocarlo dentro del estudio. Usted pensaría que algo tan pequeño no podría cubrir el Sol, pero para unas pocas personas muy afortunadas en la Tierra lo logrará. Aunque la Luna es 400 veces más pequeña, el Sol está 400 veces más lejos de la Luna que la Luna de la Tierra. Eso hace que el Sol y la Luna aparenten ser aproximadamente del mismo tamaño en el cielo. Por casualidad, cuando se formó el sistema solar, la Luna era suficientemente grande y el Sol lo suficientemente lejos para darle a la Tierra un tipo de eclipse que no ocurre en ningún otro planeta cercano. Tenemos mucha suerte de poder presenciar algo tan dramático. Los observadores de eclipse en la Tierra no siempre podrán ver un eclipse total. Lo creas o no, la Luna se aleja aproximadamente 1,5 pulgadas de la Tierra cada año. En cientos de millones de años, la Luna estará demasiado lejos de la Tierra para cubrir totalmente el Sol, haciendo que los eclipses solares totales sean cosa del pasado. El Sol desaparecerá por completo del cielo por la tarde en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio y luego se dirigirá hacia el noreste, hacia Nueva York y Nueva Inglaterra. La oscuridad total cubrirá Buffalo, Syracuse, Lake Placid, Plattsburgh, Montreal, Burlington y partes del extremo norte de New Hampshire y Maine. Connecticut estará a solo unas 120 millas de su totalidad. A no ser que el Sol esté completamente cubierto por la Luna durante la totalidad, nunca es seguro mirar directamente al Sol.
Un par de lentes para eclipses baratos es la forma más fácil de ver el eclipse. El meteorólogo Bob McCern nos acompaña con las cosas únicas que se pueden ver durante un eclipse solar total, en caso de tener la suerte de estar en las áreas que tendrán oscuridad total este 8 de abril de 2024. A medida que lleguemos a la totalidad, ocurrirán dos fenómenos muy geniosos y de corta duración: las perlas de Bailey y el anillo de diamante. Además de la totalidad completa, estas son las próximas cosas geniales que podrás ver. El eclipse comienza con el primer contacto y el sol comienza a ser bloqueado por la luna. A medida que nos deslizamos hacia la totalidad, el sol se parecerá una media luna cuando la miras a través de los lentes para eclipses. Justo antes de la totalidad, cuando la luna pasa delante del sol, se ve un anillo de diamante. Este fenómeno ocurre cuando aparece solo un punto de luz en el extremo de la luna. Cuando esta área brillante desaparece, estamos en la totalidad. Si viaja hacia el norte, el día del eclipse es cuando puede quitarse sus lentes, ya que los rayos directos de luz solar estarán completamente bloqueados. Durante la totalidad, los observadores experimentados de eclipses sugieren mirar a su alrededor y contemplar todos los cambios, las temperaturas más frescas, una brisa que se levanta, quizás un atardecer de 360 grados en todos los horizontes. Las luces de las calles se encienden, los pájaros cantarán pensando que es de tarde, aparecerán estrellas y planetas brillantes en el cielo, usualmente oscureciendo por el sol brillante durante el día. Algunos dicen que les cambió la vida y fue emotivo. Para los observadores de eclipses experimentados que tienen un par de prismáticos o un telescopio, hay una característica increíble más que es visible durante la totalidad: la capacidad de ver la media atmósfera del Sol. Así es como funciona. Durante la totalidad, un anillo brillante y estrecho de quizás color rosa será visible cerca de la superficie de la Luna. Eso es la cromosfera del Sol y se destaca por las prominencias y bengalas solares. Estos serían muy difíciles de ver a simple vista sin una forma para acercar el eclipse. La corona más obvia también es visible y es llamativa. Ahora que la totalidad llega a su final, el anillo de diamantes reaparece en el lado opuesto de la luna, pero antes hay un fenómeno más del que podemos hablar: las perlas de Bailey. También puedes ver este evento justo antes de la totalidad. ¿Cómo sucede exactamente? Bien, ya que la superficie lunar está llena de cráteres y valles desde el polo norte hasta el polo sur, la luz del sol toma ventaja total de las superficies desiguales y un poco de luz escapa cerca del borde del paisaje lunar. Esta es la razón similar por la que vemos el anillo de diamante, pero hay un poco más de luz solar disponible. A medida que la luna continúa pasando por el sol, se debe volver a poner protección para los ojos y luego el sol creciente da paso a una tarde normal en toda la región. Pero esto nunca será olvidado. Hay tantas razones para asombrarse de un eclipse solar. Realmente es llamativo. Ya sea que estés viajando hacia el camino de la totalidad o estés aquí mismo en Connecticut, hay que asegurarse de estar seguro y proteger a nuestros ojos. El meteorólogo Anthony Carpino está aquí para compartir las mejores formas de ver el eclipse solar de manera segura. Bueno, gracias chicos. Sí, entonces, la mejor manera de ver el eclipse solar directamente será con un par de anteojos para eclipses. El filtro solar bloquea la luz dañina que puede dañar tus ojos. Entonces, si estás en Connecticut o estarás en un área donde no podrá ver la totalidad, asegúrese de mantener sus anteojos puestos todo el tiempo. Ah, y las gafas del sol no funcionan. Entonces, ¿qué haces si no tienes un par de gafas para eclipse? Bueno, mi amigo Tío y yo, el cual se unirá conmigo aquí en nuestra cocina, vamos a construir nuestro propio proyector estenopeico. Tenemos una caja de zapatos aquí, Tío tiene su caja de cereales. Y por supuesto, le mostraremos cómo hacer esto. Además de la caja que elijas, para este proyecto necesitarás tijeras, papel de aluminio, un lápiz o bolígrafo, un alfiler, cinta adhesiva y una hoja de papel. Primero, traza tu caja en una hoja de papel. Luego recorta lo que has trazado. Luego, corta el trozo de papel dentro de la caja de modo que quede plano contra el extremo cerrado de la caja.
Luego corta 2 agujeros en el extremo opuesto de la caja, dejando una sección en el medio. Y agrega un poco de cinta adhesiva como soporte, especialmente si tienes una caja de cereal. Durante un eclipse solar, a veces te preguntas, ¿por qué no puedes simplemente mirar el sol? Eso es porque cuando la luna cubre el sol puede cegarte. Pero cuando haces cosas como esta, bloquea toda la luz que necesitas. Entonces tienes 2 agujeros a cada lado. Ahora queremos tapar uno de estos agujeros. Entonces vamos a usar un poco de papel de aluminio. Sí, solo. Sí, simplemente hacia abajo. Después de cubrir una de las aberturas, use con cuidado un alfiler para hacer un pequeño agujero en el papel de aluminio. Y eso permitirá que pase suficiente luz a través de él y de hecho proyectará la sombra de cómo se ve el sol. Dentro de la caja. En la caja, exactamente. Ahora bien, aquí adentro no funciona muy bien, ni siquiera con las luces que tenemos. Entonces vamos a tener que salir para poder probarlo. Bueno, ahora que nuestro proyector estenopeico está armado, tuvimos que salir para probarlo nosotros mismos. Es un día bonito, luminoso y soleado. Ahora, para que esto funcione, tendremos que darnos la vuelta y tener el sol en nuestra espalda. De esa manera, el sol atravesará el agujero y podremos descubrirlo. Así que probémoslo aquí. La luz del sol entra por el agujero y mostrará un círculo de luz en la parte posterior de la caja. Por eso cambia a una forma de media luna a medida que continúa el eclipse. Este mismo proceso ocurre al mirar la sombra de las hojas de los árboles. Bueno, estamos de vuelta adentro. Había bastante luz allá afuera, pero yo pienso que funcionó bastante bien. ¿Qué te parece? Pensé que funcionó bien. Fue muy claro, no daña tus ojos y simplemente funcionó bien. Sí, no, definitivamente funcionó. De hecho, me sorprendió lo bien que se podría ver ese círculo en la parte posterior de la pantalla. Entonces funcionó muy bien. Ya sabes, hay un par de formas diferentes de ver el eclipse. Puedes crear estas cajas, puedes usar las gafas para eclipse, pero también puedes usar, si eres un gran fanático del espacio, un par de binoculares o un telescopio. Pero definitivamente asegúrate de que haya un filtro solar allí para que puedas ver el sol claramente y no te lastime los ojos. Pero diviértete un poco con estas cajas y, por supuesto, disfruten del eclipse. Si no puedes llegar a la ruta de la totalidad, tendrás que esperar un buen tiempo para ver un eclipse solar total en Connecticut. Un total de 55 años. La meteoróloga Rachel J. compartirá cómo las personas en la Tierra se han maravillado con los eclipses solares a lo largo de la historia. Cuando miramos hacia atrás en el tiempo, a escala global, los eclipses solares totales no son tan raros. Brian Kohler del planetario Torrey en Mystic nos explica. Un eclipse solar ocurre en promedio una vez cada 18 meses. Pero entonces es cuestión de dónde está ese eclipse. A veces es sobre la Antártida o a veces en el medio del Atlántico. Y este es el único porque realmente atraviesa América del Norte. Y han estado sucediendo durante milenios. El eclipse más antiguo registrado en la historia de la humanidad puede haber sido hace más de 5000 años, en el año 3340 antes de nuestra era. Los antiguos babilonios fueron uno de los muchos grupos que seguían los eclipses y el movimiento de los planetas, como en esta tableta. También pensaron que los eclipses eran malos presagios para sus gobernantes, por lo cual pusieron un rey sustituto para enfrentar la ira de los dioses, en lugar del rey real. Muy mal. Interpretaciones y predicciones más precisas de los eclipses solares llegaron durante la era actual. Uno de esos astrónomos fue Ptolomeo, quien escribió el Almagesto, que incluía información sobre eclipses y otros temas de astronomía. Connecticut estaba en la ruta de la totalidad para el eclipse del 16 de junio del 1806. Ok, parte del estado estuvo en su totalidad. Entre 1806 y nuestro siguiente eclipse solar total en Connecticut, un eclipse solar total ayudó a los científicos a descubrir helio en 1868. Connecticut también se encontró en la ruta de la totalidad solo una vez en el siglo XX. En la mañana del 24 de enero del 1925, la luna cubrió el sol en la mayor parte de nuestro estado. Estas fotos fueron tomadas durante el eclipse en Willimantic. Los autos se detuvieron fuera de la carretera en Rockville para disfrutar de las vistas en esa fría mañana. Un eclipse parcial fue visto desde nuestro estado en 1994, cuando el sol estaba cubierto en un 85%. It's pretty amazing. That's very, very nice. En el 2024, el sol estará cubierto en un 90-95% del sureste al noreste. Entonces, lo que he estado describiendo para los visitantes es que pueden esperar ver que es como un sol creciente. Que es más de lo que vimos en 2017, cuando el sol no se cubrió tanto. It's
gonna be a helmet, but it looks like a half helmet. Like, I never seen this in my life, ever. But if you tilt your head, you can kind of see the helmet a little more. Entonces, ¿qué sigue? El 1 de mayo del 2079 todo el estado estará en su totalidad. Considere esto como su primer recordatorio para configurar sus alarmas porque el eclipse máximo se espera justo después de las 6 a.m. Cuando ocurre un eclipse, las condiciones del tiempo pueden cambiar drásticamente. Apagar el sol a mitad del día puede provocar todo tipo de cosas meteorológicas extrañas. El meteorólogo Darren Sweeney comparte otros detalles. Entonces, hemos aprendido cómo y por qué ocurre el eclipse solar, pero cuando bloqueamos nuestra fuente de calor, el sol, por un corto tiempo, ¿impacta el clima? La respuesta es sí. Perder el sol, incluso parcialmente, puede tener un gran impacto en el clima local. El sol es lo que impulsa el clima de la Tierra. Patrones de viento, tormenta, lluvia, evaporación, las nubes, todas son impulsadas por el calor que viene del sol. Y cuando el sol es bloqueado por la sombra de la luna, comienza a cambiar el clima local. Aunque el sol se bloquea solo por un corto tiempo, la temperatura, especialmente en lugares que se ve el eclipse total, puede bajar unos 4 a 10 grados. Tomemos el eclipse anular de 1994 como ejemplo. Las observaciones fueron tomadas por el meteorólogo Bob Hart, un observador del tiempo en North Bradford. Los números dirán la historia. A las 12:15 de la tarde, al inicio del eclipse, la temperatura era de 69.1 grados. A la 1:05 de la tarde, la temperatura bajó a 66.4 grados. Y para la 1:39 de la tarde, cuando la sombra de la luna cubrió el 85% del sol, la temperatura tocó fondo a 61.9 grados. Eso es un poco más de una caída de 7 grados. Y nota cómo la temperatura sube rápidamente una vez que el sol regresa. La temperatura regresa a 67 grados a las 3 de la tarde. Y dado a que la temperatura es uno de los factores que influyen en el viento, también se ha observado cambios locales en la dirección y velocidad del viento en eclipses pasados. Un cambio de temperatura puede tener impacto en la formación de nubes. Los cúmulos son nubes de clima razonable que se forman por cambio de temperatura en la atmósfera. ¿Recuerdan esa declinación de temperatura de la que acabamos de hablar? Miremos este bucle de satélite tomado durante el eclipse del 2017. Mientras el sol se aleja, nota cómo se disipan las nubes y los cielos se despejan. Aunque solo temporalmente, las nubes se forman una vez que el sol regresa. Así que, como pueden ver, los elementos que forman nuestras condiciones climáticas están todos conectados e impulsados por el sol. Así que no solo verán cambios en la luz, sino también ahora están informados de que pueden observar y sentir otros cambios en nuestro clima local. Espero que lo disfruten. Estamos muy emocionados de estar tan cerca a la ruta de la totalidad del eclipse solar de este año. Mientras tú veas el eclipse solar de forma segura, puede ser una experiencia realmente increíble. El eclipse solar comenzará aquí en Connecticut alrededor de las 2:13 de la tarde del 8 de abril. El pico del eclipse ocurrirá aproximadamente una hora después, a eso de las 3:27 de la tarde, cuando alrededor del 92% del sol estará cubierto. El eclipse terminará en Connecticut a las 4:37 de la tarde, cuando la luna complete su travesía por el sol. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre los eclipses solares y crucemos los dedos para que los cielos estén despejados. El día del eclipse tendremos cobertura en vivo del equipo de NBC Connecticut al aire, en línea y en nuestros canales de transmisión para que pueda ver el eclipse de principio a fin a partir de las 2 de la tarde. Nos encantaría ver cómo usted se prepara para el eclipse, y lo que usted puede hacer es que este día envíe sus fotos por correo electrónico y, por supuesto, esperamos esas fotos, y de parte de todos en NBC Connecticut y Telemundo Connecticut, esperamos que disfrute este evento y esté en sintonía.